Todos emprendemos viajes en la vida. La vida misma es sin duda el viaje con los mayores y más grandes desafíos. Un viaje en el que cada uno decide qué equipaje cargar. Es necesario revisar, abrir las maletas, sacar lo que hay dentro e identificar el equipaje innecesario. Decidir cuánto peso cargar o de cuánto peso liberarse es clave para avanzar. Viaja ligero. La falta de perdón pesa. Buenos días, ¿cómo están? Viaja ligero. La falta de perdón pesa. La falta de perdón nos pone una carga que a veces es insoportable de llevar, ¿cierto? Hemos visto ya diferentes temas alrededor de esta serie. Hemos visto ya cómo poder llevar el equipaje de mano, cómo buscar que en nuestra maleta vaya lo necesario. Y lo necesario, lo imprescindible, es el perdón de Dios, ¿cierto? Hemos también visto cómo un exceso de equipaje puede traernos no solamente un dolor de espalda, un sobrecosto, sino consecuencias en diferentes ámbitos de la metáfora del viaje de la vida. Y tenía que ver eso, Juan Felipe nos hablaba de cómo perdonar a otros es necesario para librarnos de ese exceso de equipaje. Y también hace 8 días Jairo Ricardo nos compartió alrededor de viaja ligero, cómo librarnos de un equipaje peligroso, cómo revisar en nuestro pasado y ese perdón que hemos recibido de parte de Dios, ese perdón que a veces podemos fácil o no tan fácil extender a otros, extenderlo a nosotros mismos, cómo perdonarnos a nosotros mismos, mirar el pasado y verlo con ojos de paz, de gozo y de alegría a la luz de lo que hemos recibido también del Señor. Bueno, el día de hoy vamos a ver el último episodio, equipaje compartido. Como también para viajar ligero, a veces necesitamos ayudar a los que viajan con nosotros a quitar alguna carga o de pronto a compartir algo esencial que ellos necesitan. Tenemos muchos ejemplos de eso. Piensen en un viaje familiar, en un viaje recreativo. Yo me divierto mucho cuando salgo con un grupo de amigos a montar en bicicleta y hay uno, más adelante les voy a contar una anécdota de eso, hay uno que es el único que lleva herramientas y todos descansamos en que él es el que lleva las herramientas. Bueno, imagínense un viaje de familia en donde hay uno que siempre se le olvida algo, ¿cierto? ¿El cepillo de dientes les pasa? Bueno, siempre hay alguien que tiene lo que uno necesita y de pronto hay alguien que necesita lo que uno llevó extra. Bueno, en este cuarto episodio, equipaje compartido, quisiera que exploráramos un pasaje del Evangelio de Mateo. Es un pasaje un poquito largo, quisiera que lo viéramos con cierto ritmo, pero sin afán. Para hacer eso quisiera que me acompañaran a leer, entonces en Mateo 18, 15, 20, por favor, si tienen una Biblia ahí de carne y hueso, de papel, de esas que uno abre con la mano, ábranla. Si tienen una Biblia digital, enciéndanla. Allá los que nos están viendo en la transmisión, acompáñennos a leer este pasaje. Está en el Evangelio de Mateo, capítulo 18. Vamos a leer 6 versículos, del 15 al 20. ¿Lo tienen ahí? Si no, pueden verlo aquí en la pantalla. Dice así. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él. Hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a 1 o 2 más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo,
y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además, les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este pasaje tiene muchísima riqueza, tiene mucho contenido y debemos leerlo bien, observarlo bien. Al observar de una manera correcta, apropiada, podemos interpretar bien, así con todas las escrituras, con toda la palabra de Dios. Al observar bien y poder interpretar bien, vamos a poder aplicarlo bien. Por favor, tengamos muy en cuenta esto, no solamente para este pasaje, para cualquier pasaje que leamos en nuestra Biblia, para cualquier pasaje que escuchemos, una enseñanza, veamos estos pasos. No podemos saltar a la aplicación sin antes haber interpretado de la forma correcta, y esa interpretación se hace observando, leyendo bien, no saltándose las comas como yo mío haciendo ahorita. Bueno, vamos a ir por partes. Entonces, tenemos que ver el contexto, en dónde está este pasaje, quién está hablando, a quién le está hablando. Bueno, Jesús le está hablando a sus discípulos, es particularmente a sus discípulos le está diciendo esto. Él les ha venido hablando usando parábolas. Las parábolas son ilustraciones de la vida cotidiana que buscan enseñar, que buscan transmitir un principio bíblico mucho más amplio, mucho más profundo. Estamos en el Evangelio de Mateo, y el Evangelio de Mateo tiene como un propósito general presentar a Jesús a una audiencia judía, una audiencia que estaba esperando al Mesías que los profetas habían anunciado, que las escrituras habían prometido. Y Mateo, siendo cercano al pueblo judío, está respondiendo a esas inquietudes. En este libro se encuentran básicamente 5 grandes discursos o intervenciones o exposiciones de Jesús para responder a esta inquietud, para decir: yo soy el Mesías, yo soy el Cristo que ustedes están esperando, y vengo a contarles del reino de mi Padre, del reino de Dios. Quiero decirles cómo es el reino de Dios, quiero decirles cómo ser parte del reino de Dios, y quiero enseñarles cómo se comporta alguien que está en ese reino, que hace parte de ese reino. Entonces, aquí en este pasaje específicamente, ya Jesús les ha venido contando ciertas parábolas, ciertas historias. Al principio del Evangelio de Mateo vino la parte del discurso desde el monte, el sermón del monte, el sermón de la montaña, y aquí ha venido usando ciertas ilustraciones. Para centrarnos, al principio del capítulo 18 en el que estamos, hay una pregunta. La pregunta viene de parte de los discípulos y dice, respecto al reino de Dios precisamente, dice: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos?, le preguntaron los discípulos. Jesús toma a un niño que estaba ahí entre la multitud y les dice: quien me recibe a mí como este niño, quien tiene un corazón humilde y sensible como este niño, este es el más importante en el reino de los cielos. Les está hablando de esto, les está hablando de cómo ser parte, cómo se comporta alguien del reino de los cielos, alguien que está queriendo seguir eso que está enseñando Jesús, alguien que está queriendo seguir al Jesús mismo, al Cristo que está siendo esperado. Justo después, y haciendo una advertencia del cuidado que hay que tener con los niños, con quien Jesús dice: cuidado con el que hace caer a uno de estos pequeños. Y enseguida habla una parábola de la oveja perdida. La parábola de la oveja perdida muestra y dice: el reino de Dios es como aquel hombre que tiene 100 ovejas y se le pierde una, y va en busca de esa una dejando las 99, porque una es tan importante como cualquier otra. Y mi Padre es así. Le está enseñando a través de esa ilustración de la vida del campo, de la vida de pastoril, les está enseñando un principio del reino de Dios. Después de eso, voy saltando. Si quiere verlo con más calma, léase todo el capítulo, y si tiene más calma, léase todo el Evangelio de Mateo, y va a ver esa dinámica en la que Jesús usa estas ilustraciones de la vida cotidiana para transmitir las verdades de su Padre, las verdades de su palabra. Justo después de la parábola de la oveja perdida viene esta inquietud.
una situación muy particular. Parece como si estuviera cambiando de tema, pero no. Vamos a ver que el contexto es lo que marca esta situación. El pasaje que acabamos de leer, los 6 versículos, vamos a dividirlo en 2 partes. La primera parte presenta un conflicto, una situación particular, ¿cierto? Dice Jesús: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si tu hermano peca contra ti, entonces va a haber tres situaciones, 3 pasos. Primero, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Esta primera sentencia marca todo el objetivo del proceso. La idea es ganar al hermano. Es un condicional que dice: si tu hermano peca contra ti, pero muy seguramente ellos saben y nosotros sabemos que muy fácilmente mi hermano va a ofenderme y que yo voy a ofender a mi hermano. Aquí Jesús está poniendo esta situación y está diciendo: si tu hermano peca contra ti, seguro que sí, seguro. Ve y habla solas con él. Si te hace caso, si llegan a un acuerdo, si restauran la relación, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a 1 o 2 más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Es importante que, si vemos en una Biblia que tenga referencias, de pronto en las digitales también a veces se encuentra, esta frase, todo asunto que se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos, hace una mención específica a la ley, a una parte de Deuteronomio 15, por allá. Hay que tener cuidado con eso, porque justo después de esa parte de ve y trata 2 o 3 testigos, dice que todo se resuelva ojo por ojo y diente por diente. Así dice Deuteronomio. Entonces hay que tener cuidado. Cuando Jesús hace mención o se hace una referencia a la ley del Antiguo Testamento, todo debe ser visto, todo debe ser iluminado, todo debe ser filtrado con los principios que Jesús está transformando. Todo debe ser visto a la luz de su gracia y de su misericordia. Él dice: yo no vengo a derogar la ley, sino a cumplirla, pero a cumplirla de la forma como mi Padre la ve, no como ustedes la ven. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, seguimos en la primera parte, el conflicto. Entonces, primer paso, ve y habla con él, y si se resuelve, has ganado a tu hermano. Segundo, lleva a 1 o 2 más para que entre el grupo puedan igual ganar al hermano. La idea es ganar al hermano, no acabar al hermano. ¿Para qué? Para que de pronto, viendo 2 o 3 puntos de vista, diga: sí, claro, yo no lo había visto así. Claro, tienes razón. Está bien, este está más equilibrado, este es menos apasionado. Claro, este me hace pensar en cosas que yo no había pensado. Pero el objetivo es ganar al hermano, no acabar al hermano. Y el siguiente, el verso 17 dice: si se niega a hacerles caso a ellos, a ese grupito pequeño, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Igual, cuidado con estas expresiones. En otra traducción dice: trátalo como a un gentil o como un recaudador de impuestos. Estas 2 palabras tienen su contexto en el ambiente judío y se refiere a alguien que no tiene una relación con Dios. Un gentil, alguien que es de otro pueblo, alguien que no cree en el Dios que ellos creían, o un recaudador de impuestos, uno que siendo de los nuestros se comporta como si no. Aquí esta traducción, la Nueva Versión Internacional, dice un incrédulo o un renegado. Esta es la primera parte, el conflicto. En medio de las relaciones personales, y todos lo sabemos en alguna u otra medida, no importa que tengamos 4 o 5 años, como 6 años como mi hija, ella ya sabe que entre las relaciones personales hay conflictos, ¿cierto? Todos lo sabemos. El asunto es que la forma como resolvemos esos conflictos marca cómo crecemos y evidencia nuestra madurez en todo sentido. Es diferente que ella, que teniendo 6 años, cómo resuelve su conflicto con su amiga, a nosotros cómo resolvemos los conflictos en nuestras relaciones familiares, laborales, en fin. Nuestro objetivo aquí, lo que muestra Jesús, es ganar al hermano.
Esto no está diseñado, estos pasos que está diciendo Jesús no están diseñados para condenar, para castigar, para humillar o para arruinar al hermano. El objetivo es que la relación se restaure, se repare, para que vuelva a haber armonía. Dice un proverbio, en Proverbios 17:9 dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Ganar al hermano es el objetivo. Ganar al hermano. Este texto tampoco debe ser usado, por eso vimos el contexto. Este texto tampoco debe ser usado como una medida disciplinaria de la iglesia, de la congregación. Cuando dice aquí el verso 17, si se niega a hacerles caso, díselo a la iglesia, no quiere decir póngalo aquí en el estrado público y cuente y ventile todo lo que hizo el pobre pecador. Primero, pues porque cualquiera de nosotros podía hacer eso, ¿o no? Segundo, porque la idea de la iglesia, precisamente, y lo vamos a ver en la segunda parte, es el mismo objetivo, es la misma misión, es restaurar la relación entre Dios y el hombre. Y este paso, el de decírselo a la iglesia, tiene ese mismo propósito. Muy difícilmente, cuando alguien es expuesto en vergüenza, cuando alguien es expuesto públicamente, va a pensar en la restauración. Pero en algunos casos es necesario que se amplíe ese grupito pequeño, que haya personas de autoridad, que haya personas a las cuales consultar, que haya personas que muestren otros puntos de vista. Y eso se genera en la comunidad de fe, en el grupo de amigos o de autoridades espirituales. Pero entiéndase bien esa palabra, no es autoridades porque mandan, no, esa autoridad, como vamos a ver en la segunda parte, es la delegación de la justicia de Dios. Y la justicia de Dios tiene por objetivo restaurar al hermano, no acabar al hermano. Sigamos. Entonces, Jesús está tratando de enseñar este principio a los discípulos, ¿cierto? También aquí a nosotros y ahora. Primer paso, ve a solas y habla con él. ¿Para qué? Para resolver el asunto, para restaurar la relación, para perdonar y reconciliar. Segundo paso, lleva 1 o 2 testigos. ¿Para qué? Para perdonar, para restaurar, para reparar, para reconciliar. Tercero, díselo a la iglesia, es decir, díselo a alguien que de pronto pueda tener la confianza y la autoridad, que esa persona diga, a este sí lo escucho, a ustedes no, porque ustedes me han hecho esto, no, pero a este sí le creo. Listo, a esa comunidad extendida, díselo, a ver si se restaura, si se repara, si se reconcilia, si se perdona. Pero si no se logra el objetivo, si no se logra resolver, restaurar, reparar, reconciliar, entonces trátalo como un incrédulo o un renegado. Suena duro. Y yo me imagino la cara de los discípulos así como nosotros. ¿Cómo se trata a un incrédulo o un renegado? Si Dios dio a su Hijo en la cruz para que ese incrédulo, ese renegado, como lo fui yo y como seguramente algunos de ustedes lo fueron, si Él pagó el precio en la cruz, entonces ¿cómo debo yo tratar a ese por el cual también murió Jesús? Reto, ¿no? Trátalo como un incrédulo o un renegado. Nos lleva a pensar entonces que este hermano que no le hizo caso al hermano, ni al grupito pequeño, ni al grupito más grande, en realidad no se comporta como un hermano. Si decimos que hay alguien que peca contra mí y yo le digo, mira, me hiciste daño y yo creo que esto lo debemos arreglar, y no me hace caso, le digo, mira que no soy solo yo, mira que lo que opinan estos, y no cae en cuenta de su pecado, no baja su orgullo, no dejas sus razones con amor, con paciencia. Y si después de ese paso no le hace caso a algunos en los que se supone que él cree y tiene confianza y confía en su autoridad o en su voz, entonces tal vez es que realmente él, o una de dos, o una de tres, o no ha entendido, no ha experimentado el perdón de Dios,
o no ha sido capaz de extender el perdón a otros, o no ha sido capaz de perdonarse a sí mismo. Y hablo en tercera persona, pero esto nos puede pasar en cualquier situación a cualquiera de nosotros. Si yo me comporto de esa forma tan necia, quiere decir que de alguna forma mi relación con Dios está rota, que hay alguna deficiencia. Y por eso hay que tener cuidado con eso. Tratarlo como a un incrédulo o un renegado no es señalarlo, ni expulsarlo. Y usted ya no puede entrar de esas escaleras para aquí. No. Porque la iglesia no está para eso. Pero sí hay que tener en claro esa perspectiva. Y se le puede decir, y se le debe decir, o a cualquiera de nosotros que nos pase, ojalá nos digan, mira, tú te estás comportando tan neciamente que parece que no conocieras al Señor. Y te lo digo con todo el amor, con todo el cariño, tú estás siendo como un incrédulo. Hasta ahí la primera parte, el conflicto. Pero este conflicto, hay un versículo, el Salmo 133:1, antes de pasar a la segunda parte, dice: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Salmo 133:1. Parece como una frase utópica. Hace poco estaba yo viviendo con mis hermanos, pasamos un fin de semana juntos con mis hermanos, 2 de ellos estaban viviendo en Estados Unidos y no nos reuníamos hace algún tiempo. Y yo que los quiero tanto, y ellos que me quieren tanto, pero pasar 4 días con mis hermanos de sangre, de carne y hueso, es complicado. Y cada uno con su gente, sus hijos, su esposo, su esposa. Convivir entre nosotros, que somos hermanos, porque confiamos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y que Él nos ha adoptado como sus hijos, y por eso es que nos llamamos hermanos, así a veces ni nos acordemos de nuestro nombre, pero somos hermanos. Es complicado. Pero este salmo dice: cuán bueno y agradable es que los hermanos convivan en armonía. Pasemos a la segunda parte. Los efectos, o más que los efectos, es el alcance de este proceso que Jesús está exponiendo a sus discípulos. El alcance. Entonces, versículos 18, 19 y 20. Dice: les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Cuidado con el contexto. Esta expresión atar y desatar no puede ser usada de cualquier forma. El pasaje tiene que estar leído dentro de lo que está enseñando Jesús. Sigamos y ahorita enlazamos todo. Dice: además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesús está hablando específicamente de una situación, de un conflicto, de cuando un hermano peca contra otro hermano. Y está diciendo, el alcance de esto tiene que ver con que una situación aquí en la tierra tiene implicaciones para la eternidad. Como diría aquel conocido general del ejército romano, Maximus Meridius: lo que hacemos en esta vida tiene efecto en la eternidad. Personaje de ficción de la película Gladiador, pero me acuerdo mucho de esa frase en su caballo: lo que hicimos en la tierra, lo que hacemos en la tierra tiene efecto en la eternidad. ¡Bah! Lo que atamos aquí, lo que se refiere Jesús de atar y desatar, tiene que ver con que Dios nos permite conocerlo. Y de alguna forma, al ser sus hijos, al ser adoptados por Él, nos delega algo muy importante, que es extender su reino. Y particularmente extender la justicia de Dios en la tierra. Esto tiene que ver con traer el reino de Dios. Esto tiene que ver con la misión de la iglesia. Lo que hacemos aquí como seres humanos y más aún como creyentes es traer el reino de Dios en la tierra y su justicia. Cuando juzgamos entre una situación entre 2 hermanos, estamos actuando en nombre de Dios mismo.
Y por eso es tan delicado. Esta expresión de atar y desatar en el cielo y el efecto en la tierra y el efecto en el cielo no se refiere tanto a que yo ato y desato demonios, ato y desato maldiciones. No. Tenemos que ver el contexto. Aquí lo que Jesús está diciendo es, esta situación tiene efectos en la eternidad. Ustedes están actuando en mi nombre, así que no lo hagan a la ligera. No juzguen ni tomen las decisiones entre las relaciones personales bajo sus parámetros, bajo su orgullo, su necedad, su codicia, su avaricia o sus propios intereses. Lo que ustedes hacen en nombre mío, en esa situación lo están haciendo en nombre mío. Y esta expresión, todo lo que ates en la tierra y todo lo que ates aquí tendrá efecto allá, ya Jesús la había usado 2 capítulos antes. En el capítulo 16, en el verso 19, le dijo a Pedro, te daré las llaves de los cielos y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Cuándo? Cuando Pedro le respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, estoy asegurando quién eres tú y te conozco. Jesús le dijo, listo. Entonces tienes esta responsabilidad. No para mandar y para hacer lo que se te antoje, porque yo te delego a ti mi justicia. Recordemos, el propósito es ganar al hermano, no acabar al hermano. No acabar al hermano. Los conflictos los tenemos y aquí en la iglesia o en el cuerpo extendido de Dios los tenemos. Pero el propósito es edificar, restaurar, reconciliar. No acabar. Cuando decimos, ¿sabes qué? Es que tú no sirves para esto. ¿Sabes qué? Es que yo creo que el Señor no te dio esos dones. Entonces, ¿por qué mejor no te haces a un lado? ¿Tiene eso un objetivo de edificar? ¿O simplemente es porque se me ocurrió o por mi egoísmo o por mis razones? ¿Estoy yo atando algo que no debo atar porque no lo estoy haciendo en nombre de Dios? ¿O porque desconozco lo que Dios dice que está bien o está mal? Y sigue, ¿no? Entonces dice, porque entonces, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo, entonces pidan lo que sea que mi Padre se los concederá. Cuidado, esto no es cualquier cosa. Esto es, esta afirmación puede ser peligrosísima. El Señor no está diciendo, lo que se les ocurra, júntense 2 y 3 y yo se los voy a conceder, pues porque como lo pidieron 2 o 3, entonces, ¿no? Entonces nos reunimos y decimos, listo, Señor, bendícenos porque es que vamos a estafar al hermano y pues queremos tu bendición. No. El contexto marca la interpretación y la interpretación marca la aplicación. Jesús dice, lo que pidan, mi Padre se los dará. En este contexto hay una bendición especial cuando 2 o 3 personas, cuando esos testigos se juntan, ¿para qué? Para el propósito principal, ganar al hermano, restaurar la relación, que haya perdón, que haya ligereza de equipaje, para experimentar el perdón de Dios, para extender el perdón a otros y para perdonarme a mí mismo y para ayudarnos unos a otros. Cuidado con esas expresiones. Entonces porque nos reunimos 2 o 3, entonces el Señor nos lo tiene que dar. No. El Señor nos lo dará en la medida que estemos actuando con sus propósitos, con sus parámetros. Viajar ligeros muchas veces implica compartir las cargas. Y lo que les decía, a mí me encanta salir en bicicleta, de hecho tengo algunas consecuencias de salir en bicicleta, pero de las experiencias más chéveres de salir en bicicleta es que uno cuando sale en grupo llega a lugares donde ni se imaginaba que podía llegar. Hace unas semanas fuimos con un grupo de amigos y fuimos a una montaña que queda más arriba de Huasca, 3.300 metros sobre el nivel del mar. Íbamos 4 amigos, nos llamamos los Patacones. No sé si es porque somos, en fin, nos llamamos los Patacones. Resulta que llegamos hasta allá y de regreso uno de ellos se pinchó 4 veces. 4 veces. Obviamente el objetivo no es solamente llegar, sino llegar bien,
llegar juntos, disfrutar del paisaje, disfrutar del ejercicio, que a nadie le vaya a romper el corazón por ahí, ¿no? Llegar bien, entonces nos cuidamos unos a otros. El que se pinchó 4 veces no llevaba la herramienta. Es más, ninguno, excepto uno, llevaba la herramienta, el que siempre lleva la herramienta. Entonces paramos las 4 veces. Uno, el que llevaba la herramienta, no solamente se encargó de llevar la herramienta, se encargó de la parte mecánica. El otro se encargó de la parte de cuidar la alimentación, que todos estuvieran bien comiditos, bien, con buena bebida. El otro se encargó de mirar. Ese era yo. Pero todos equilibramos la carga, equipaje compartido. Cada uno se dedicó a algo. Bueno, la metáfora del ciclismo con estos amigos que de pronto nos están viendo, así es la vida. Así es la vida. Y así es la vida de la fe. Necesitamos ayudarnos a llegar al destino, a disfrutar el viaje, a vivir plenamente la vida con Dios. Porque ese es el objetivo. No es el que llega primero, no es el que yo llego solo y sálvese quien pueda. No es, es que usted como no es tan santo como yo, entonces mire a ver qué hace. No, el objetivo es ganar al hermano. Y entre más hermanos pueda yo ganar o hacer lo que sea para ganar más, mucho mejor. El objetivo es ganar al hermano, no acabar con los hermanos. Por esto, y usando también esta metáfora, pensamos en los grupos de crecimiento. Es en los grupos de crecimiento de la Confray en donde esto se da de una manera mucho más real, mucho más... Porque aquí el domingo, bueno, pues todos nos portamos bien, ¿cierto? Aquí todos nos saludamos, nos queremos, bueno, de pronto una miradita así como... Pero no va a haber esta situación de la ofensa y entonces vámonos allí a la esquina y hablar. No. Es en el compartir la vida, es en el andar en el camino, es en el subir la montaña en donde va a haber esta crisis y en donde va a haber estos efectos, estos alcances. Por eso es tan importante que tengamos un grupo pequeño. Así sea de 3 o 4, 2, 3 parejas, pero que lo haya. Dice en un versículo en la carta de Santiago, dice: hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerde que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. ¿Nos cuesta perdonar al hermano? ¿Nos cuesta pedir perdón también? Sí. ¿Nos cuesta deshacernos de todo este exceso de equipaje? Sí. Pero la idea es hacerlo. Y la idea es que nos ayudemos a hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Y esto, una nota que de pronto no podemos extendernos aquí, pero ¿cómo tratar entonces a ese que definitivamente no hizo caso en ninguno de los 3 pasos? Y cómo hacerlo también entre los que sí hacen parte de, o sí hicieron caso en los primeros pasos. Hay un verso que está en la primera carta de Pedro, en 4:8, dice: lo más importante es que sigan demostrando, lo más importante de todo, ¿sí? En la importancia de leer bien. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Cubrirá muchísimos pecados, dice Santiago. Y aquí Pedro dice: el amor cubrirá muchísimos pecados. No es coger a bibliazo limpio al hermano. Pues si se hace con amor sí, pero no. No es acabar y enjuiciar y exponer pública al hermano, no. Es el amor cubrirá muchos pecados. Incluso cuando esa persona no hace caso y llega al 4.º paso, el amor es el que lo va a rescatar. Y por amor oramos que en algún punto cada uno de nosotros vuelva a reconocer su error y se restaure y se perdone y se reconcilie la relación. Conclusión. Es una evidencia de nuestra relación con Dios entender su amor, su gracia y su misericordia por cada uno de nosotros. En la forma como tratamos a nuestros hermanos, eso se evidencia. Al recibir una ofensa o cuando alguien peca contra mí, la forma como yo resuelvo esa crisis, ese conflicto, evidencia mi relación con Dios.
debo hacer tantos esfuerzos por ganar a mi hermano, como Dios mismo lo ha hecho con nosotros. ¿Cuántos esfuerzos ha hecho Dios por restaurarte, por perdonarte? Lleva la cuenta. Y como dice la palabra, si son 70 veces 7, de pronto te faltó contar unas. Debo hacer tantos esfuerzos por ganar a mi hermano como Dios mismo lo ha hecho con nosotros. Jesús promete estar en medio de ese proceso y su nombre será glorificado. Un par de preguntas de reflexión para que pensemos en nuestra intimidad. ¿Cómo puede cambiar tu forma de reaccionar cuando un hermano peca contra ti? Piensa en ese conflicto que más te duele, más te pesa, más tiempo tiene. ¿Cómo podemos cambiar nuestra forma de reaccionar? ¿Qué debo hacer para ganar a mi hermano, no para acabar a mi hermano? Otra pregunta: ¿en qué áreas de tu vida puedes o necesitas mejorar a la luz de aligerar tu carga, aligerar tu equipaje? Tal vez necesitas llevar lo esencial, que es el perdón de Dios. Tal vez necesitas extender el perdón a otros. Tal vez necesitas librarte de ese equipaje peligroso que llevas ahí dentro y que solamente tú sabes y que solamente tú te puedes perdonar. O tal vez debes ayudarle al otro a cargar su equipaje o a proveerle lo que necesita. Pensemos en todas estas situaciones y que se evidencie nuestra fe en Jesús en la forma como resolvemos nuestros conflictos, especialmente con los que viven nuestra vida de fe, pero extendida a todas nuestras relaciones y al mundo entero, porque estamos llamados a ser sal y luz en este mundo. Acompáñenme en una palabra de oración. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por permitirnos conocerte y saber que tú eres Dios, y no solamente que eres un Dios que creó el universo y todopoderoso, sino un Dios que sabe qué hay en nuestro corazón, que nos conoce personal e íntimamente. Y Señor, tú sabes lo que nos cuestan las relaciones personales en muchos casos, en el matrimonio, con los hijos, con la familia, con la iglesia o con los que no creen lo que nosotros creemos. Señor, ayúdanos a ser como tú, ayúdanos a entender estos principios de tu palabra. Ayúdanos a ver que Jesús está interesado en que más y más lo conozcan, a que más y más personas podamos ser llamadas hermanos, no solamente porque decimos creer en ti, sino porque nos comportamos de la forma acorde a tu reino, acorde a la fe que hay en ti. Ayúdanos, Señor, te necesitamos tantísimo. Ayúdanos a aligerar nuestro equipaje. Ayúdanos a recibir ese perdón que viene de ti. Ayúdanos a perdonar a otros. Ayúdanos a perdonarnos a nosotros mismos. Y ayúdanos a crecer en ese caminar contigo, ayudando a llevar las cargas de otros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor y tu perdón. Y que tu nombre sea exaltado en todo lugar, en todo tiempo, pero específicamente en estas cuestiones relacionadas con las relaciones interpersonales. En el nombre de Jesús oramos. Amén.